Gloria a Dios. Y bueno, pues vamos a comenzar con la palabra. Qué gusto verlo, hermano, una vez más. Le bendiga, qué bueno. Y pues vamos a continuar con la serie que llevamos los jueves. La serie que llevamos, le hemos titulado Hablemos del pecado. Amén. ¿Cuántos saben que es difícil hablar del pecado? Es difícil porque nos confronta, por eso es difícil. Y es difícil leerlo también en la palabra porque empieza el espíritu ahí a cortar. Entonces, hoy en día pareciera, como decíamos anteriormente, pareciera que el pecado ya es un tabú. Dice, no toques ese tema porque se pueden ofender o porque vas a sonar que estás condenando o va a sonar como que estás reprochando, ¿verdad? Y la palabra sabemos que es la que nos reprocha, es la que nos corrige, nos reprende, pero muchos hoy en día hacen esto y con lo llamado justicia social, todo esto los pastores están temiendo a hablar acerca del pecado. Y cuando tú investigas acerca de la justicia social, empiezas a ver que la gente está haciendo justicia por su propia cuenta, pero lo está haciendo mal conforme al mundo. Y cuando van y hacen, según ellos, la justicia social, que en verdad pues tiene sus buenas causas, pero de repente se empiezan a ir se empiezan a cargar para un solo lado, donde la justicia social ya ahora es, no hables acerca del pecado de homosexualismo, porque entonces, ándale, vi el espejo ahí atrás, estaba moviendo algo. Y empiezan a decir, si hablas acerca de eso, entonces te cancelamos. ¿Y qué pasa? Que esa es la justicia social. De repente ya en internet subieron ahí, ¿verdad? Que habló de esto y está mal, de acuerdo a los rudimentos del mundo. Y empieza la cancelación de los que están hablando la palabra de Dios. Y estamos cada día avanzando hacia eso. Cada día estamos llegando hacia un punto en el que si no le gusta a las personas los que estás hablando, te cancelan. Y eso es algo, es una palabra que ha surgido mucho a partir de las redes sociales, que dicen, cancelamos a tal persona porque hizo esto que no le gustó a la gente, porque dijo esto que no le gustó a la gente, y empiezan a cancelar a la gente y hasta eliminar todo aquello que pudiera llegar a causarles sentir mal. Y de eso es lo que se trata esa justicia social. Pero nosotros el Señor nos ha mandado a compartir la palabra de Dios, a compartir la verdad y no comprometer los principios bíblicos simplemente porque a la gente no le gusta. Y no comprometer los principios bíblicos simplemente porque en el proceso alguien pueda decir, no, es que estás ofendiendo a tales personas que están llevando a cabo eso que la Biblia habla, pecado. Y por eso decimos, es difícil hablar del pecado, pero la palabra de Dios nos va llevando, y la palabra de Dios es la que redarguye, es la que nos enseña, y eso es nuestro trabajo como cristianos, conocer lo que habla el Señor acerca del pecado, y no solamente eso, sino que también corregir, enseñar, anunciar las buenas nuevas del Señor. Y yo veía, por ejemplo, algo que pasaba muy común. Si alguien de repente hablaba acerca de un pecado en específico, empezaba aquel bullying social. Y empezaba aquel bullying que ahora a tal pastor le dicen homofóbico porque habló acerca de esto. O si por ejemplo el pecado es sobre el alcoholismo, empiezan a decir, no, es que aquel pastor es un extremista. Y empiezan todo eso a llenarse. Y fíjate lo que decía Pablo en la carta a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15, antes de entrar en el tema, le decía lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores. Y luego fíjate lo que dice Pablo, de los cuales, ¿qué dice? Yo soy el primero. Yo quiero que note usted algo aquí. Cuando Pablo está diciendo yo soy el primero, no está diciendo de los cuales yo fui el primero.
Está diciendo, todos somos pecadores. No hay una persona que diga, no he pecado, o que haya dejado de cometer pecado, pero sí se está renovando, se está limpiando, y es una persona que ahora ya era madura en la fe, que conocía y podía decir, esto es pecado. Y la palabra de Dios decía, y por si alguno hubiere pecado, siendo después de haber conocido y de haber despojádose del pecado, sabiendo que todavía puede la persona llegar a caer. Y de hecho la misma palabra dice, aquel que dice estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Por una razón. Porque el pecado está latente y está a la puerta. Y Pablo le decía esto a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida, y luego dice, ¿por quiénes? Por todos. ¿Quiénes son todos? Todos nosotros. Dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y vemos que el amor de Dios fue demostrado en la cruz por todos, según también nos dice la palabra en Juan 3:16. ¿Qué nos dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí la palabra todo abarca todos. ¿Quiénes son todos? Abarca el homosexual, el terrorista, abarca el ladrón, abarca hasta personajes que quizás tú dijeras, ¿a poco también abarcaría esos como aquellos personajes como Saddam Hussein o Osama Bin Laden? Aquellos terroristas que renombrados especialmente por lo que hicieron y que conocemos por la historia como Hitler. Y el Señor murió por todos, para que todo aquel que en Él cree, aquel que ponga su confianza en el sacrificio del Señor. De hecho, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún, ¿qué dice? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que Dios nos amó tanto que aun cuando éramos pecadores, Él murió por nosotros, pero no desea que nos mantengamos en el pecado. El Señor dice, sí, yo morí por ti, morí por los pecadores, morí por las personas que morí por todo el mundo, para que todo aquel que en mí crea sea salvo. Sin embargo, muchos deciden no creer en el Señor. Ahora, el Señor murió por nosotros, pero Él no quiere que nosotros permanezcamos en pecado. Y por eso cuando nosotros estamos llevando esta serie de Hablemos del Pecado, tiene ese énfasis en diferentes pecados que pudiéramos quizás desatender en nuestras vidas, para que pongamos atención y despertemos y digamos, Señor, yo tengo eso, perdóname, Señor. Quita eso de mi vida. Y que podamos ver lo que la palabra de Dios dice, porque muchas veces, como decíamos, ya no se habla. Y pensamos, estoy bien, pues yo no he matado a nadie. Estoy bien, pues yo no he robado. Yo no voy y estoy adulterando. Yo no estoy haciendo nada de esto. Y quizás no estés llevando todos esos pecados. Pero quizás estás menospreciando a alguien. Y menospreciando a alguien ya es pecado. Y vamos a hablar de este pecado el día de hoy. Le voy a poner como tema el pecado del menosprecio. El pecado del menosprecio. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque tú eres grande, Señor. Como cantamos hace un momento, Señor, tú eres grande. Tu misericordia, Señor, es para siempre. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios santo. Un Dios, Señor, que no tolera el pecado. Y tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra. Nos pide, Señor, que nos santifiquemos en tu palabra. Y tu palabra, Señor, es verdad. Todo lo que ella nos dice, Señor, es verdad. Y podemos confiar en tu palabra, Señor. Y sabemos, Señor, que tu palabra nos está confrontando con nuestro pecado. Tu palabra nos habla, Señor, y quiere limpiarnos para que seamos personas santas, Señor, apartadas del pecado. Y eso es lo que queremos ser, Señor. Ayúdanos a reconocer esas áreas de nuestra vida que estamos batallando, Señor, para que podamos alinearnos a tu palabra, para que podamos despojarnos de todo peso del pecado que nos asedia, Señor, que nos acecha, que está ahí, Señor, latente, queriendo hacernos caer, Señor, y que podamos reconocerlo una vez que estudiamos, Señor, y nos metemos en tu palabra, y que entendemos lo que hacen cada uno de estos pecados, Señor. Tu palabra, tu Espíritu Santo nos redarguya el momento, Señor, en el que esté ahí ese pecado queriendo entrar a nuestras vidas, Señor.
Te damos gracias y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y vamos al libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 21. Proverbios, capítulo 14, versículo 21. Y dice de la siguiente manera. Dice, peca el que menosprecia ¿a quién? A su prójimo. Fíjate que la Biblia es muy clara. La Biblia no anda con rodeos. Nos dice así como es, peca el que menosprecia a su prójimo. Y luego dice, más el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado, dichoso, feliz. Y por eso cuando el Señor me ponía este tema, ya que estamos llevando los temas del pecado, y oraba al Señor, Señor, ¿qué quieres hablarnos en esta noche? Y hablaba acerca del menosprecio. Y esta palabra, menospreciar, viene o está compuesta de dos palabras, y es la palabra menos y también la palabra preciar. De hecho, la palabra menos, según el diccionario, significa bajo en comparación, pero también significa inferior. Y la palabra preciar viene de otra palabra que es apreciar. Y esta palabra apreciar habla de tener en estima, habla de reconocer el mérito de alguien o de algo, sentir afecto o estima hacia alguien, esto habla de apreciar. Y lo contrario a apreciar sería menospreciar. Y esto significa tener a alguien o algo como menos. Significa tenerlo como menos de lo que se merece. De hecho, según el diccionario Webster lo dice de la siguiente manera. Dice desestimar. También dice tener en poco. También dice menospreciar es ver a alguien o tratar a alguien con falta de respeto o aversión, mirándolo hacia abajo. Eso significa despreciar. Y yo no sé si usted algún día ha sido despreciado, pero yo creo que todos en algún momento nos han despreciado. Quizás porque dicen, ay, el mexicanito aquel, ¿verdad? O quizás porque aquel que no habla inglés, ¿verdad? O que no habla, o que habla español, y yo creo que especialmente en este país, de alguna u otra manera, como pues no somos de aquí, ¿verdad? Ha llegado un tipo de, pues de menosprecio quizás por la gente o por alguien. Y yo creo que todos hemos pasado por ese menosprecio y se siente mal. El momento que te menosprecian dices, qué feo se siente. Pero también, ¿cuántas veces tú has menospreciado a alguien? ¿Cuántas veces te has sentido mejor que alguien? Y quizás no lo dijiste y dijiste, es que yo soy mejor. Pero lo sentiste y en tu corazón dijiste, yo soy más. Y en tu corazón dijiste, no, es que quizás le llamaste tonto a alguien y dijiste, no, que estás bien tonto. Y eso es menospreciar. Cuando ya empezamos a mirar a la otra persona como menos en lugar de como mayores. Eso es menospreciar, eso es despreciar a los demás y es un pecado, dice la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos practicado este pecado? Y quizás tú dices, no, es que yo no lo odio. Simplemente, pues aquel no sabe, ¿verdad? Pero con un desprecio. Y ya estás agregando pecado a tu vida. Ya estás poniendo en práctica el pecado del menosprecio. Y si nosotros nos vemos en nuestro corazón y nos ponemos a pensar cuántas veces yo he menospreciado a alguien, yo creo que no acabamos de contar. ¿Cuántas veces hemos hecho esto? Quizás alguien estaba hablando con nosotros y lo menospreciaste por lo que dijo, por cómo se viste, quizás por lo que hace, y empiezas a menospreciarlos, haciéndote mejor o mayor que la persona por lo que ha hecho. Y vaya conmigo a 2 de Samuel, capítulo 6, y vamos a ver a una persona que vivió ese menosprecio, y no solamente de su familia, por ser menor, por ser pastorcillo de ovejas, sino también lo recibió de su misma esposa, y siendo un rey,
fue menospreciado por su esposa. Fíjate, estamos hablando del rey David. Y ahí en 2 de Samuel, capítulo 6, antes de entrar en esos versículos, le voy a dar un poco de contexto. Cuando leemos el libro de Samuel, vemos que los filisteos habían capturado el arca de Dios. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Los filisteos van, pelean contra Israel, vencen a Israel. Israel sale corriendo y son mucho la mortandad que se hace y se llevan el arca de Dios. Y una vez que estos filisteos se llevan el arca de Dios y ya cuando lo tienen en su tierra, ellos dicen, no, pues ya les quitamos la fuerza a Israel. Y de repente empiezan a suceder cosas en la tierra filistea. El Señor empieza a obrar y empiezan a recibir tumores, empiezan a recibir enfermedades, unas plagas, los filisteos, hasta el punto que dijeron, no, mejor no la queremos, ahí les va, y se la regresan. ¿Te imaginas? O sea, la presencia de Dios por medio del arca. Aun cuando Israel había sido rebelde y el Señor había dejado que perecieran muchos en esa guerra, que hasta, recordemos los hijos de Elí mismo, cómo murió después de esto también, de que tomaron aquella arca, la puedes encontrar en 1 de Samuel. Pero ahora llegamos a 2 de Samuel, donde el arca ya ha sido devuelta, ya la han recuperado, está ahí el arca, la habían abandonado por un rey que no le importaba, aunque había sido un rey ungido por Dios, no le importaba la presencia de Dios, porque el arca estaba allá arrumbada y representaba la presencia de Dios. David llega a ser un rey, lo que el Señor le había dicho que iba a ser, lo que el Señor lo había ungido para ser ese rey. Y después de haberlo pasado el Señor por un tiempo de angustia, un tiempo de aflicción, porque recuerda que un rey cuando es ungido, se suponía que era ungido para que ya fuera un rey. Pero con David no fue así. Lo ungieron como rey y el Señor lo tuvo que pasar por la escuela de la aflicción. Y cuando lo ungieron como rey, no era como todos los demás reyes, lo ungieron y ya es el rey, gloria a Dios, no, sino que ahora empezó a pasar por la escuela de la aflicción y tenía que aprender a confiar en Dios. Y por años duró así, aprendiendo de Dios. Ahora había sido rey, le recuerdan el arca está arrumbada y dice, vamos por ella. Y cuando él va por el arca, sabemos que no lo hace correctamente. Y cuando no lo hace correctamente, por esa falta de entendimiento, por esa falta de conocer la voluntad de Dios, en cómo debería ser transportada, muere uno. David se lamenta, se va otra vez a su palacio y después regresa otra vez. Una vez que le dicen lo siguiente, vaya conmigo al versículo 12, dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Dice, entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y dice el 13, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y dice el 14, y David, ¿qué hacía? Danzaba, y no solamente danzaba, sino que dice que danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Fíjate que la Biblia, el efod simboliza a Dios, simboliza sus bendiciones de Dios. Y de hecho el efod era ese vestimenta, ese ¿cómo se le llama? Chaleco, parecido chaleco, de la cual simbolizaba pues que Dios, la bendición de Dios, simbolizaba la presencia de Dios. Y cuando tú miras en 1 de Samuel, empiezas a ver cómo David cargaba su efod y lo llevaba simbolizando, el Señor me ha ungido, yo tengo la presencia de Dios, el Señor me ha escogido. Sin embargo, era algo que solamente vestían, ¿quiénes? Los sacerdotes. Pero sin embargo, él lo tenía ahí. Y cuando decía de lino,
Esta era la vestimenta que solamente los sacerdotes tenían, de lino. Y ese material lino era aquello con lo que también estaba hecho aquel cortina que dividía el lugar santo con el lugar santísimo. Y tú empiezas a ver todo esto, y David se puso su efod y lo traía, simbolizando la presencia de Dios, simbolizaba a Dios, sus bendiciones, la autoridad, el poder que Dios le había dado. Y tú puedes leer pasajes como Primera de Samuel, capítulo 23 después, cómo David cuando estaba siendo perseguido por Saúl agarraba su efod y vámonos. Y si tú miras la vida de David, David era un hombre que siempre consultaba a Dios en todo. Señor, ¿qué va a pasar? ¿Tengo que salir a pelear? Sí, le decía el Señor. Y salía a pelear. Y cuando el Señor le decía, Señor, tengo que salir, ahí vienen aquellos filisteos. Y el Señor le decía, espérate, y cuando lleguen los rodeas y ahí los vas a agarrar. Ok, Señor. Y iba y lo hacía y ganaba. Consultaba a Dios. Era una persona, dice la palabra, conforme al corazón de Dios. Y dice el versículo 14, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Y dice el 15, así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová, ¿con qué? Con júbilo y sonido de trompeta. Está hablando con una gran fiesta. ¿Te puedes imaginar aquella fiesta? Todos danzando, alabando, y David con todas sus fuerzas brincando. De hecho, una versión de la palabra de Dios en estos versículos dice que cuando Mical lo ve a David, le dice, estabas brincando tan alto que hasta el trasero te vieron. Dice una versión de esa manera, fíjate. O sea que yo lo leí y le dije, qué corazón de Mical, ¿verdad? Que hasta en lugar de decir, qué contento estabas y qué feliz y gloria a Dios, le decía, no. Fíjate lo que dice el versículo 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, desde una ventana, dice así, ¿qué hizo? Dice, vio al rey David. ¿Qué hacía el rey David? Que saltaba y danzaba delante de Jehová. ¿Y qué hizo? Y le menospreció, ¿en dónde? En su corazón. Lo tuvo como menos. Y es la esposa de David, Mical. Fíjate que no apreció aquella danza que David tenía para el Señor. No apreció aquel gozo que David tenía como una forma de adoración a Dios. Ella sentía que se estaba comportando de una manera que no era digno de un rey de Israel. Expresarse de esa manera. El rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Sin embargo, Mical dice ahí que desde una ventana lo veía. Pongámonos a pensar, ¿qué hacía Mical en la ventana? ¿Por qué Mical no estaba alabando a Dios? ¿Por qué Mical no estaba delante de la presencia de Dios en esa arca, junto con todos los demás alabando? ¿Qué había en el corazón de Mical? ¿Sabes qué estaba pasando? Había un menosprecio. Lo podemos ver porque dice que lo menospreció en su corazón. Casi como el Chavo del Ocho, ¿verdad? Que le dice, no te juntes con esa chusma. Eso casi lo que le estaba diciendo a David, porque acuérdate que David, cuando él va a agarrar, cuando pelea contra los filisteos y va a ese campamento, porque el rey Saúl quería matarlo, le dijo, tú ve y venga a tu rey. Recuerden que cuando David iba a hacer eso, David lo hacía bajo la gracia de Dios.
pero siempre había algo con Mical que pues que no le agradaba, ¿verdad? Y en este caso nosotros podemos ver algo aquí. En el versículo 16, Mical veía desde una ventana, y yo lo veía de esta manera, lo ponía en los pensamientos de hoy. ¿Cuántos de nosotros nos hemos comportado como Mical? Viendo y menospreciando desde la ventana, desde lejos, menospreciando las cosas de Dios, menospreciando a las personas, diciendo, no, es que no saben, es que no esto, no el otro, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos comportado así? ¿Cuántas veces hemos tenido ese corazón de Mical y nos amargamos? Y en lugar de estar felices, de estar contentos, porque la presencia de Dios está aquí, nos amargamos. Y lo tuvo como menos. La esposa de David no lo apreció. Fíjate que el predicador Spurgeon decía lo siguiente, me gustó lo que dijo, dice, siempre habrá quienes desde la ventana de su superioridad nos menosprecian. Siempre habrá quienes desde la ventana de su superioridad nos menosprecian. Es un pecado muy latente, no solamente en el cristiano, en el ser humano. El ser humano tiende a ver a todos como menos. El ser humano lo primero que hace es, tú no eres igual que yo. Eso es lo que hace lo primero que hace el ser humano. Y juzga por las apariencias, juzga por lo que ve, pero el creyente no debe de ser así. El creyente no debe de juzgar por la apariencia. ¿Recuerdan a Samuel cuando el Señor lo mandó a que buscara, a que ungiera a David? ¿Qué le dijo? No mires la apariencia, porque yo no miro lo de afuera. ¿Qué es lo que mira? El corazón. Y yo me ponía a pensar en esta característica de Mical. ¿Cuántos Micales habemos y nos hemos puesto en ese lugar? Porque es un pecado que todos hemos cometido. Es un pecado que todos hemos hecho menospreciando a alguien por lo que hace, por cómo se ve, por cómo es, por su color de piel, por cómo hace alguna cosa. Y empezamos a menospreciar y estamos cargando pecado sobre pecado, porque primero uno es altanería y dos, menosprecio. Y estamos agregando más pecado. Pero también hay otras maneras de menospreciar. Cuando menospreciamos las cosas de Dios también. Por ejemplo, a lo mejor tú dices, yo no menosprecio a Dios, pero cuando tenemos las reuniones, dices, no, ahora me quedo a dormir. Ahora no voy. Y muchas veces sabemos que pues tenemos nuestro trabajo. Pero ¿cuántas veces lo hemos hecho? Y sí podemos. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Es menospreciar. Menospreciar a aquellos maestros que trabajaron en prepararse para la clase a los niños. Menospreciar aquella alabanza que venimos todos juntos a entregar a Dios. Yo me acuerdo que al menos allá en México, nuestro pastor Chuy Olivares nos decía a veces a la iglesia, le decía, muchos no llegan a la alabanza, llegan hasta la predicación porque dicen, ay no, es mucho la alabanza. Y llegaban nomás a la predicación, decían, nomás llego a la bendición, ¿verdad? Decían muchos. Eso era menospreciar también. Y te fijas, hay una variedad de cosas que podemos agregar a un menosprecio, que podemos llegar a menospreciar sin siquiera hacerlo con intención. Y estamos menospreciando. Fíjate lo que dice el 17, dice, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Fíjate el corazón de David para con Dios.
Dice el 18, y cuando David había acabado de ofrecer holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dice el 20, volvió luego David para bendecir ¿a quién? ¿Qué dice? Su casa, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Están despiertos? Amén. Dice que vino a bendecir su casa. ¿Y qué pasó? Y saliendo Mical a recibir a David, qué recibimiento tan más amoroso, qué recibimiento tan más, ahora sí que apapachador, ¿verdad? De parte de su esposa. Si le, ay, ahí viene mi esposo a bendecir nuestro hogar, qué bueno, gloria a Dios. Ya entregó el sacrificio del Señor, ya trajo el arca. Pero fíjate cómo le contestó, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos. Como se descubre sin decoro, un qué, un cualquiera. Fíjate las palabras, qué tremendo. Mical, con esa actitud, y yo cuando me ponía a investigar la vida de Mical, pues podía llegar a entender ciertas cosas, ¿verdad? Pues ella era de un linaje real. El rey Saúl había crecido en el palacio y pues era una clase, como le llamamos hoy, alta. Y de repente Mical viéndolo y diciendo, ¿este qué? Menospreciándolo en su corazón. Pero no era, por más clase que pudiera tener, era un menosprecio. Y dice el 21, entonces David respondió a Mical, dijo, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel, y por tanto, dice, ¿qué va a hacer? Danzaré delante de Jehová. Fíjate cómo le dice. Le dice, Él fue el que me escogió. Él fue el que me ungió. Él fue el que me prefirió a mí. Le dice de la siguiente manera, Él fue quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, le dice, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Le dice, por tanto, mi danza es para Jehová. O sea, Mical, no era para agradarte a ti, ni para agradar al pueblo. ¿Era para agradar a quién? A Jehová. Y dice el 22, y aún me haré más vil que esta vez, le dice. Y dice, y seré bajo a tus ojos, le dice, y yo sé que me vas a menospreciar aún más, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y le dice el 23, dice, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Otras versiones dicen, y el Señor castigó a Mical sin hijos. Qué tremendo. Esa es nada más una de las consecuencias de menospreciar. Menospreció lo que estaba haciendo para el Señor. Menospreció a su esposo. Decíamos, hay muchas maneras de menospreciar a alguien. Muchas veces podemos menospreciar a la esposa, al esposo. Ya es que no sabe cocinar y la menosprecia. Y dice, mejor el Taco Bell. No, no vaya a Taco Bell, ¿eh? O al esposo, menospreciar al esposo. Es que mi esposo no sabe nada. Y empezamos a menospreciar. Y nos estamos haciendo como Mical. Fíjate,
cuando te pones a pensar en todo esto, es bien fácil caer en el pecado de menospreciar, ¿sí o no? Es muy fácil. Pero por eso el Señor nos habla y por eso el Señor nos advierte con su palabra, para que cuando empiece a venir ese sentimiento de superioridad, ese sentimiento de que somos mejor que alguien, el Señor ahí nos frena. Nos dice, no, no es así. Por eso dice el Proverbios 14, versículo 21 que leímos al principio. Dice, el que desprecia a su prójimo, peca. De hecho, primero agrega peca, dice, peca el que menosprecia a su prójimo. Despreciar a los demás es un pecado que forma parte de muchos en su vida diaria. ¿Cuántas veces te has sentido mejor que otros? Quizás el mismo día de hoy. Y dices, es que yo soy mejor, o es que yo sé más, o es que... Y empezamos a menospreciar a alguien más. Y este versículo nos recuerda que pecamos cuando hacemos esto. Pecamos en esto de menospreciar. Y cuando tú vas al Evangelio de Mateo, capítulo 22, nosotros podemos encontrar que cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había vencido a los seduceos, reunieron fuerzas, ahora sí que se unieron para ir en contra de Jesús. ¿Cómo que, yo creo que decían aquellos fariseos, cómo que les respondió todo lo que le preguntaron? Todo nos respondió Jesús y nos hizo quedar mal, ¿verdad? Nos hizo sentir menos, yo creo decían. Y se juntaron los seduceos con los fariseos y de repente salió por ahí un escriba, un entendedor de la ley, uno que conocía la ley de Dios, que estudiaba la ley. Por ahí otra versión dice un abogado, porque un abogado es el que estudia la ley. Y aquel escriba eran los que estudiaban y escribían y repasaban y se sabían de memoria las escrituras. Y de repente dice el versículo, estamos en Mateo capítulo 22, versículo, lo puedes leer desde anterior, pero desde el 37 ves la respuesta de Jesús a una pregunta de aquel hombre intérprete de la ley que le dijo, maestro, ¿qué mandamiento de la ley de Dios es la más importante? Estamos parafraseando, eso es lo que le decía aquel entendedor de la ley. ¿Qué mandamiento tú dices que es más importante? Para tentarlo. Sabemos que ellos querían a toda costa arrestar a Jesús, parar lo que Jesús estaba haciendo. Entonces llegan y le tientan, a ver, dinos, ¿cuál es el mandamiento de la ley de Dios que es más importante? Y Jesús le responde en el versículo 37, le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice 38, este es el primer mandamiento, primer y gran mandamiento, dice el 39. Y el segundo es así como el mismo, ¿verdad? ¿Y qué le dice? Amarás a tu prójimo, ¿como a quién? Como a ti mismo. La pregunta es, ¿amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿O decimos, no? Sí, está bien, pues lo estimo, pero amarlo. El Señor le respondía y le decía, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Primero amar a Dios y entonces vas a poder amar a tu prójimo. Cuando nosotros despreciamos a los demás, no estamos mostrando el carácter de Cristo, de amor. No estamos mostrando lo que el Señor nos dijo que hiciéramos, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Y cuántas veces has menospreciado a alguien? Y quizás como dijimos, no lo odias. Y tú dices, pues yo no lo odio, pero sí lo ves como menos. Quizás no ha estudiado la Biblia como tú la has estudiado. Quizás todavía está en ese crecimiento espiritual y tú llegas y el bullying empieza, aquel cuchillito de palo, ¿verdad? Y de repente el otro ya está, no, pues ya otra vez. Ya me hizo sentir mal.
Y el Señor hablaba sobre esto y nos dice, cuidado con el menosprecio. Cuidado en la manera que hablas. Cuidado en la manera en que tratas a los demás. Cuidado en la manera en que te diriges hacia los demás. Tiene que ser con respeto. Tiene que ser adecuadamente como conviene de un creyente, de un cristiano. Hasta en la misma familia. Al Señor Jesús le decían hasta sus discípulos, llegaban y le decían, ¿por qué su Señor va y come con publicanos? ¿Por qué cena con pecadores? El Señor no le importaba. Él iba, tenía ese amor, esa compasión para todos, incluido aquellos que eran despreciados por la sociedad, como aquel hombre leproso, que todos decían, no, ese es inmundo. O aquella mujer con el flujo de sangre que se le acercó al Señor y lo tocó, y la mujer le entró temor porque Jesús dijo, ¿quién me tocó? Y dijo, ya es que yo soy inmunda conforme a todos, dicen. ¿Qué van a hacerme? Sin embargo, el Señor la miró y le dijo, tu fe te ha sanado. Has tenido fe en lo correcto, en el lugar correcto. Y como seguidores de Cristo, estamos llamados a imitar el ejemplo de Jesús, a mostrar amor, a no mostrar, no hacer, a no tener eso en nuestro corazón, ese carácter de menosprecio hacia los demás. El Señor nos ha llamado a ser como Él. Nosotros hemos visto ya los pecados del favoritismo, el pecado el orgullo. Estamos viendo el día de hoy el pecado de menosprecio, y el Señor sigue hablando y sigue diciendo, cuidado. Porque a partir del pecado del orgullo viene también este pecado. Una vez que te enorgulleces, te crees más que los demás. Y cuando te crees más que los demás, entonces entra el menosprecio, porque ya estás diciendo, todos los demás están menos. Y si nos decimos creyentes y cristianos, deberíamos modelar a Jesús. De hecho, eso fue la razón por la que le empezaron a llamar a los primeros cristianos cristianos. Puedes leer en Romanos 11. Tú puedes ver que por primera vez en Antioquía se le llamó a los seguidores de Jesús cristianos por primera vez. Y ese era un apodo que se les había puesto en modo de bullying. Son cristianos porque se parecen a Cristo. Y ellos dijeron, gloria a Dios, que me dicen cristiano. La pregunta es, ¿te dicen cristiano o te dicen cristino? Porque dicen, no, pues cristiano no le veo nada. O quizás no te dicen nada y tú eres el que tienes que decirle, soy cristiano. Porque de Cristo no ve nada reflejado y dice, no, pues no sé ni qué sea. Y el Señor nos llama a modelarlo a Él. Nos llama a cuidarnos del pecado del menosprecio. Como creyentes no estamos exentos. Aunque conocemos del Señor, empieza a llegar el sentimiento de superioridad. Y de repente dices, soy mayor, soy mejor. Y el Señor llega y te dice, no, bájale 2 rayitas, o 3 o 4. Porque dice la palabra que tenemos que ver a los demás como ¿qué? Como mayores, como superiores. Y el Señor nos lo dice una y otra vez. Si observamos nosotros con atención, vemos que el menosprecio, el despreciar, es constantemente en cada uno del ser humano. Empieza a ver a alguien con un carro mejor y dice, ay, lo trata muy bien, pero empieza a ver a alguien con un carro no tan bueno y dice, ay, lo empieza a tratar de otra manera, y empieza el trato a los demás conforme a lo que vemos. Ahora, cuando usted sienta eso, recuérdese y diga,
es pecado menospreciar a los demás. Yo me acuerdo que por mi cuenta, como pastor y como pastor joven, a veces han venido personas a mí y han dicho, oye, quiero hablar contigo. Le digo, sí, ¿verdad? Vamos a platicar, y empezamos a hablar, y a veces llegan así como agachados, así como que, pareciera como tristes, ¿verdad? Y ya cuando platico con ellos y estamos platicando y de repente dicen, oye, dice, me gustó platicar, dice, porque la otra vez yo platiqué con un pastor allá en otra iglesia, dice, ¿y vieras cómo me trató? Dice, me trató mal, dice, me trató así que, como que si yo era menor, dice, y con una altanería, dice, muy, muy soberbio. Y yo me quedé, wow. Y fíjate el trato que debe de haber para los demás. Sin embargo, de repente hay quienes malinterpretan ese trato de amor. Yo le decía a mi esposa, siempre dando el beneficio de la duda a las personas. Y a veces pueden llegar personas que de repente sí llegan y pues ahora sí que miran a uno por joven y ahí dicen, pues es ingenuo. Y de repente tú dices, bueno, está bien, Señor. Si, ¿verdad? Que se creen que lo saben todo. Y de repente digo, está bien, no hay problema. Y yo igual, porque eso es lo que el Señor nos llama a hacer, tratarlos de manera respetuosa. Sin embargo, malinterpreta muchas veces de manera respetuosa por ingenuidad, por falta de carácter o falta de experiencia, y de repente empiezan los abusos. Y les digo, espérate, yo te respeto con el amor del Señor, te amo en el Señor, pero eso que estás diciendo, pues no está bien, eso que estás diciendo no va con la palabra. Y de repente ya dice, no, pues, ¿por qué? Si y empieza ahí alguna tensión. Pero fíjate que el Señor Jesús, su amor no lo hacía que no dijera la verdad. El Señor Jesús hablaba la verdad, hablaba la palabra de Dios. Y recuerda que varias veces lo quisieron matar y apedrear. No porque hablaba lo que les gustaba, porque les caló lo que hablaba. Sin embargo, el Señor no estaba exaltándose en esa manera como siendo una persona altiva, sino que Él estaba hablando la verdad, y hablar la verdad muchas veces va a hacer eso, va a hacer que la persona se sienta menos. Sin embargo, eso no es altanería. Jesús hablaba y predicaba la verdad. Y muchas veces queremos tapar la verdad bajo la bandera del amor, y eso no está bien. No podemos hacerlo como lo hacen el mundo, que la justicia social, y decir, es que está bien, es que no está bien hablar de eso, porque estás menospreciando a aquel grupo de personas. No, estás menospreciando el pecado. Eso es lo que estoy menospreciando. Sin embargo, muchos lo toman y dicen, no, estás menospreciando a aquel grupo de personas. Y si te fijas qué rápido se puede torcer, y de repente alguien puede llegar a decir, es que aquel pastor menosprecia a aquel grupo de personas. No, está menospreciando el pecado. Es muy diferente. Jesús menospreciaba el pecado, mas sin embargo murió por los pecadores. ¿Demostró su amor? Sí. Y decir la verdad es demostrar ¿qué? Amor. Fíjate que ha llegado hasta un punto, y especialmente aquí dentro de los Estados Unidos, no sé en otros lados, pero aquí yo lo he visto, que mucha gente malinterpreta por altanería cosas que no tienen nada que ver. Yo lo he visto especialmente aquí en los Estados Unidos. Si de repente te vistes bien, es altanero.
Si a mí me gustan mucho los perfumes y a veces me preguntan, ¿verdad? Oye, me gusta ese aroma que tienes, ¿cuál perfume es? ¿O qué colonia, verdad? No sé cómo lo entiendan. Y ya les digo, no, pues es esta o aquella y a veces hagan conversación sobre eso. Digo, no, pues sí, me gusta este y tengo una pequeña colección, ¿verdad? Que me gustan mucho los diferentes tipos de aromas. Y los tengo ahí y de repente dicen, ay, sí, los perfumes, ¿verdad? El traje, la corbata. Y empieza y le digo, o sea que ya vestirse bien o adecuado, presentable, o estar aseado o tener un aroma ya es para algunos altanería. Y hasta ese punto está llegando en que se convierte, se distorsiona. Se distorsiona. Y en lugar de ser algo normal, el que termina despreciando es aquel, porque ahora dice, ay sí, con su corbata. Digo, uy, ahora sí que hasta lo que uno no dice, ¿verdad? O no hace y les daña. De hecho, a mí me han llegado a decir que para qué me subo con corbata o con traje, o me dicen, ¿para qué? Pues si ya, ¿qué tienes? ¿Te quieres sentir mayor? Le digo, no es eso, es presentable, estar presentable delante del Señor. Le digo, a mí me enseñaron a estar presentable delante del Señor. ¿A cuánto les han enseñado eso? ¿Amén? ¿Amén? Ay, perdón. Pero es muy fácil caer en este pecado del menosprecio. Y lo lamentable es que se confunde en muchas maneras. Y muchas veces los que terminamos despreciando somos nosotros. Terminamos despreciando porque confundimos y pensamos que aquel es el que aquella persona es la que está menospreciando, y en lugar de que sean ellos los que están menospreciando, somos nosotros los que estamos menospreciando. Hasta ese punto llega este pecado de menospreciar. Podemos ser humildes, agradables a la vista, y podemos ser orgullosos y despreciativos sin importar cómo nos vistamos. El amor, el respeto es algo que el Señor nos llama a tener, siempre por los demás. Y cuando hablamos del pecado de menospreciar, el Señor dice, cuidado, porque ese no es mi carácter, ese no es lo que yo quiero para mi pueblo. Y la iglesia de hoy vive muy a gusto menospreciando a los demás. Y una de las causas es que no se habla que es pecado. Y una de las causas es que no se trata con el pecado. Debemos despojarnos, dice la palabra, ¿de qué? De todo peso del pecado, porque eso es lo que nos deja, lo que no nos deja, lo que nos mantiene amarrados, que no nos deja avanzar. Pero conforme vamos yendo a través de la palabra y nos va iluminando y vamos viendo que eso no le agrada a Dios y nos despojamos de eso, entonces podemos correr la carrera que tenemos por delante. Cuando nos despojamos, cuando no nos cubrimos bajo la bandera del amor para no hablar del pecado, para no confrontar el pecado. Tenemos que tener cuidado. Y hay muchos ejemplos en la palabra de Dios que pudiéramos repasar el día de hoy. Podemos ver el ejemplo del Señor Jesús cuando da la parábola de aquel hombre que se acercó, aquel fariseo, aquel colector de impuestos que se acerca al Señor y empieza aquel a menospreciar a su prójimo. Hay tanto que pudiéramos ver dentro de esto de menospreciar. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a ver el proverbio, y empezamos a ver el corazón de Mical, podemos ver que es algo que puede estar muy latente.
y de cuál debemos cuidarnos. Cuidar de no hacer diferencia, cuidar de no tener un maltrato a los demás, tratarlos con respeto, tratarlos como debe de ser de un cristiano. Y quiero ir para el final en Filipenses capítulo 2. Aquí vemos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, les doy una pequeña introducción antes de leer el capítulo 2. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Filipo. Y en el contexto usted puede ver que el apóstol Pablo veía algo en la iglesia de Filipo. Había una posible división, había rivalidades entre los creyentes de Filipo. Y Pablo estaba instándolos a cambiar la actitud. Estaba instándolos a trabajar juntos en armonía, poniendo las necesidades de los demás por encima de sus propios intereses. Fíjate lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Dice así. Y dice Pablo a los filipenses, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, dice, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y dice el 3, ¿nada qué? Hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, ¿cómo? Como superiores a él mismo. Y dice el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este era el sentir de Cristo. Decía, completa mi gozo, decía el apóstol Pablo. Estoy viendo que está habiendo divisiones, que hay rivalidades, decía el apóstol Pablo, entre los creyentes de Filipo, y necesitan entender esto. Decía que debe de haber una unidad, debe de haber una hermandad, deben de ser y sentir lo mismo los unos por los otros, estimando cada uno a los demás como superiores, no mirando cada uno por lo suyo propio. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo. Nosotros sabemos que la humildad para el mundo es la cosa menos atractiva. La humildad. Para el pensamiento de este mundo dicen, ay no, humildad es para el débil. Así dicen. Pero para la palabra de Dios no es así. De hecho, la humildad en muchos lugares eso se considera un defecto, no una virtud. Pero en la palabra de Dios dice, sean humildes como yo soy humildes. Como yo soy humilde. Y el Señor nos manda a ser humildes. Como el Señor es humilde también. Y humilde está hablando de que viendo a los demás como mayores. No la forma en que te vistes, no la forma, nada, eso no tiene nada que ver, eso está fuera del contexto de humildad conforme al carácter de Cristo. Lo que el Señor estaba diciendo es, una humildad debe de ser que tú miras a los demás como mayores. De hecho, el Señor nos dio el mayor ejemplo de humildad. Siendo Dios, ¿se hizo qué? Se hizo hombre. Y siendo hombre no estimó ser igual que Dios, dijo, aún pudiendo, siéndolo, sino que se rebajó igual que nosotros. ¿Te imaginas? ¿Será un gran ejemplo de humildad? Sí. Dice el versículo 3, dice, nada hagáis por contienda, por pelear, nada hagas por vanagloria, por querer recibir toda la gloria, querer recibir comentarios de gloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y es importante mencionar, Pablo no está diciendo que no te intereses por las cosas propias, sino le está diciendo, así como tú te interesas por las tuyas, también interésate
por la de los demás. Porque agrega la palabra también. Eso es lo que está diciendo. Me acuerdo que uno de los pastores nos mencionó, no me acuerdo en cuál de las conferencias que tuvimos, pero nos comentaba un comentario que el pastor Julio Márquez de Casa Oración hizo un día y que le dijo, no hay nada que no se pueda resolver con humildad. ¿Qué problema estamos pasando? No hay nada que no se pueda resolver con humildad. Porque cuando alguien te ofende y tú eres humilde, dejas pasar la ofensa. Dices, no me ofende, estoy bien. Cuando de repente te quiere llegar un sentimiento de hacerte sentir mal y tú dices, no dejo que eso me agobie. Créame que tantas veces, ¿cuántas veces el enemigo no ha querido venir y ha querido tirar esos dardos de decir, enójate, oféndete por lo que te dijeron, oféndete por lo que hizo, oféndete por lo que no hizo, oféndete por aquello, oféndete por esto? Pero cuando entiendes la palabra de Dios, cuando la pones por práctica y dices, ¿por qué me voy a ofender por eso? ¿Por qué me voy a poner triste por esto? Y empiezas a dar ese paso. Y empiezas a caminar de gloria en gloria. Empiezas a caminar de victoria en victoria. Y no menosprecies a los demás, sino que dices, Señor, no dejo que eso entre a mi corazón. Sin humildad no hay armonía. Sin humildad vamos a menospreciar a los demás por todos lados. De hecho, la palabra humildad significa sumisión, significa rendimiento. Sinónimos de esa palabra serían la siguiente: modestia, sencillez, llaneza, recato, moderación. También puede ser sumisión, docilidad, obediencia, acatamiento, paciencia, suavidad, humillación. Y el Señor fue nuestro gran ejemplo, amén. Así que cuando nosotros empezamos a sentir el pecado tocando la puerta y dice, menosprecia a aquel, siéntete mayor que aquel, detenemos y decimos no. Ese no es el carácter de Cristo, amén. Vamos a ponernos de pie, nos vamos a terminar con una oración. Es importante entender que el crecimiento espiritual es progresivo. Es importante entender que conforme vamos metiéndonos en la palabra y vamos escudriñando las escrituras, nuestro crecimiento es progresivo. Vamos creciendo en la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús se burlaron de Él, el Señor les decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba siendo crucificado. Y si tú te fijas en eso, el Señor estaba diciendo, no han comprendido, Señor. No han comprendido tu propósito, no han comprendido tu plan para mi vida. Y como no lo han comprendido, están haciendo lo que están haciendo. Sin embargo, era el plan de Dios. Y Jesús dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si buscas una respuesta conforme a la palabra de Dios, esa sería una buena respuesta. Cuando te quieras sentir ofendido, cuando te quieras sentir, quiere llegar ese sentimiento, decir, Señor, yo he entendido. Y los perdonamos, ¿sí o no? Eso debe de ser el carácter de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque una y otra vez, Señor, tú hablas a nuestro corazón. Tú buscas, Señor, que seamos creyentes, verdaderos creyentes, Señor. No creyentes que se la pasan menospreciando a los demás, sino que saben, Señor, saben que eso es pecado, que se despojan del pecado de menosprecio.
que se despojan de ese pecado de orgullo, de altanería, de favoritismo. Todos y cada uno de esos pecados que hemos estado hablando, Señor, a través de esta serie. Nos ponemos en tus manos, Señor. No queremos menospreciar a uno, Señor, y apreciar al otro. No queremos tener ese pecado, Señor. Por eso, Señor, te pedimos que tú ilumines nuestro corazón, que con tu Espíritu Santo, Señor, tú nos dirijas a aquellas áreas de nuestra vida, Señor, en la cual tú quieres quitar de nosotros ese sentimiento, ese pecado que llega y quiere adueñarse de nosotros, Señor. Que nos humillemos delante de ti, que nos entreguemos a ti, Señor, y así podamos crecer, podamos avanzar en esta carrera que tú nos dejaste en la vida, despojándonos cada día de todo peso y del pecado que nos asedia, Señor. Te damos gracias. Te pido por mis hermanos que están aquí en esta noche, Señor, aquellos que miran por el internet, también, Señor, cada uno de ellos, Padre. Tú conoces los corazones de cada uno, tú conoces lo que está pasando en sus vidas, las circunstancias. Tú conoces, Señor, lo más íntimo de nuestros corazones. Y tú conoces esas áreas de nuestra vida en la cual hemos sido de esta manera. Hemos menospreciado a otras personas, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Pedimos, Señor, que tú sigas adiestrándonos en tu palabra, limpiándonos. Y conforme vamos avanzando, Señor, en conocerte más, sigamos despojándonos y creciendo, Señor, en ti. Viviendo una vida apartada del pecado, Señor. Tú vienes por una iglesia limpia y sin mancha. Tú vienes por un pueblo que se ha apartado de todo mal, que busca la santidad, Señor. Y eso es lo que queremos hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gracias. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Cántalo otra vez conmigo. Haznos uno. Haznos uno en ti. Haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor. Haznos uno en ti. Unidos como hermanos. Unidos como hermanos, unidos en un canto, te adoramos solo a ti. Ovejas de tu mano, aunque en el mundo estamos, tú nos compraste con tu amor. Unidos como hermanos, unidos como hermanos, unidos en un canto, te adoramos solo a ti. Ovejas de tu mano, aunque en el mundo estamos, tú nos compraste
haznos uno en ti, haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor, haznos uno en ti. Y alzamos manos santas, y alzamos manos santas, sin iras ni contiendas, amándonos de corazón, uno contigo, Padre, para que el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Y alzamos manos santas, y alzamos manos santas, sí, Señor, sin iras ni contiendas, amándonos de corazón, uno contigo, Padre, para que el mundo crea que Jesucristo es el Señor. Dile, haznos uno, Señor, haznos uno en ti. Sí, Señor, haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor, haznos uno en ti. Dile otra vez, haznos uno en ti, haznos uno en ti, haznos uno, haznos uno en ti. Un solo cuerpo, un solo Dios, una familia en ti, Señor, haznos uno en ti, haznos uno en ti, haznos uno en ti. Sí, Señor, haznos uno en ti. Una vez más, cántale. Haznos uno en ti. Señor, queremos ser unos en ti, hermanos unidos en tu nombre, Padre, sin ira, sin contienda, Señor, sin menospreciar. Queremos demostrar el amor de Cristo en todo lo que hacemos y amar de corazón a cada hermano y a nuestro prójimo, Señor, porque eso es el corazón de Cristo. Pon este corazón en nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale una pausa a nuestro Señor.